inglés de que, por ejemplo, ¿dónde está el muñeco de color azul? ¿Dónde está el muñeco no sé qué? Pero luego digo, mejor lo cambien. Eso fue de esos momentos, como dice aquí, de esa intuición. Ujú. De que vi que no sé quién de ellos me dijo, ay maestro, ¿por qué no dibujamos? Pues vamos a dibujar. Entonces dibujé un helado. Y entonces rápidamente así, no sé dibujar, hice un helado, miren, póngale cinco capas. Y le digo, Ujú. instrucciones, van a colorear con las instrucciones que digan, por ejemplo, la primera capa es de color azul, y así. O sea, ya, entonces fue una Ujú. intuición también que tuve, es solamente como que te viene en la mente. Estás abierto a esa comunicación. ¿Y Sí. cómo lo vas a lograr? Simplemente pues como tú dices, es que no tiene clave, para empezar, tú tienes que dar el primer paso, reconocerlo. Claro. Porque yo te lo puedo decir, tú te lo puedes decir, te lo pueden poner con letras bonitas, con palabras bonitas, ir incluso a un lugar como a veces, como ahorita, que ese es un lugar, que es el club de lectura tuyo, Ajá. o los de los domingos, pero Ujú. pues tú vas y simplemente si no te sientes conectado o no tienes la intención de abrirte, pues no. O sea, Claro, no. yo creo que empieza todo trabajo siendo autónomo uno mismo, decidiendo. Yo elijo conscientemente tal cosa. Entonces, elegir Claro. conscientemente. Y ya de ahí, pues todo eso lo vas a ir entendiendo poco a poco, ¿no? Eso de abrirse, de escuchar tu guía, porque yo ya lo empiezo a experimentar. Sí. A veces que pueden ser tan tontas como, o sea, subirte y bajarte de un camión, Ajá. hasta cosas más interesantes como tu trabajo, como lo que yo ya te comenté. Así es, completamente de acuerdo. Y, y sí, lo que dices es bien importante, esta cuestión de tener la intención, la voluntad de hacerlo, porque puede venir quien sea a decirnos que así es como liberándonos de toda pretensión de perfección y de controlar, e incluso si ya, como tú dices, tienes un plan, este, pues también salirse del plan es válido si tú sientes en tu interior que tu camino es otro, diferente, ¿no? Al que habías planeado. Y entonces eso te puede llevar a algo mucho más extraordinario que incluso lo que habías planeado. Y así es como tú escuchas al Espíritu Santo que te dice y que decide por ti. Pero tienes que aprender a escucharte. Primero, como tú dijiste, estar dispuesto a escucharte, luego a intencionalmente, a deliberadamente escucharte, y no tanto escuchar a tu mente o a tus pensamientos descontrolados, tú ya sabes, ¿no? Sino más bien a sentir ese algo que te dice más bien en el corazón. O esa, pues por eso se llama corazonada, ¿no? Esa corazonada o esa inspiración que viene desde el pecho, desde el plexo solar y no tanto desde tu cabeza. Y yo creo que así es como es que puede uno reconocer que el espíritu decide y habla, nos habla. Y yo también lo experimento, también lo siento así. A muchas veces me doy cuenta que mi mente está como loca girando. Y entonces lo que hago en meditación, por ejemplo, es tranquilizarme, irme hacia adentro y entonces escuchar, pero como si yo tuviera oídos en el corazón. Y entonces inmediatamente es muy bonito, ya sabes qué hacer. Entonces esa es la forma en que el Espíritu Santo te dice, es por aquí, ¿no? Hay que hacer esto. Y eso es hermoso experimentarlo. Y qué padre que ya también estés teniendo cada vez más esta experiencia. Porque invariablemente, pues eso nos va a llevar a cuál es nuestra única función aquí, en este mundo. Pues, estar en paz y ser felices. Es todo lo que buscamos. Y de paso, a lo que nos dediquemos, como profesión, en el trabajo, en el empleo, etcétera, pues que sea un ministerio para que sea a través de nosotros, de nuestro trabajo, como tú ya nos has dicho, pues hagas llegar a través tuyo y a través de tus actividades, pues esa luz a los niños en este caso, o ese Dios, o ese espíritu, o esa energía, como queramos decirlo. Muy bien, Pedrito. A ver, entonces ya pasamos al siguiente tema. Léele tú. Nuevos corazones, nuevos trabajos. Criatura de Dios. Fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo sano. No te olvides de eso. El ego dice, tu valía se basa en tus credenciales. Necesitas un título universitario o su equivalente, ah,
o su equivalente para conseguir un buen trabajo. Pero algunas de las mejores y más brillantes personas de nuestra generación se educaron más en la vida que en la escuela. La mayoría de talentos de nuestra sociedad han estado por todas partes y han hecho de todo, pero tienen pocas credenciales que lo demuestren. Nuestros logros han sido principalmente internos. Nuestros ministerios, nuestras nuevas carreras reflejarán esos logros internos, expresarán una nueva integración de la mente y el corazón, expresarán la conciencia de la gente que contribuye con sus recursos individuales a una corriente general de sanación. Crearemos estas carreras como reflejos individuales de nuestros peculiares talentos. No encontraremos esos trabajos, los crearemos. En la sección de ofertas y demandas de los periódicos no hay anuncios que pidan obradores de milagros ni salvadores del mundo. Las nuevas jornadas de empleo van emergiendo en respuesta a energías nuevas. Carl Jung aconsejaba que se estudiara minuciosamente los cuentos de hadas o los mitos que a unos más especialmente lo habían atraído en su niñez. Cuando yo era pequeña me encantaba un cuento de hadas que se llamaba La joven del vestido de retales. Y el argumento era el siguiente. El príncipe de un reino recorre el país en busca de la novia. En un pueblo se prepara un gran baile para que el príncipe pueda conocer a todas las jóvenes del lugar. Una de ellas quiere ir al baile, pero no tiene dinero para comprar la tela con que hacerse un hermoso vestido. De modo que se las arregla como puede. Recoge los retales que le sobran a las otras jóvenes y con ellos se hace un vestido. La noche del baile, a la entrada del salón se siente violenta al ver lo hermosos que son los vestidos de las otras jóvenes. Y avergonzada se oculta en un armario. El príncipe llega a la fiesta, baila con todas las jóvenes presentes y llegado cierto momento se cansa, se aburre y decide irse a casa. Pero cuando se dispone a salir del salón, advierte que entre las puertas de un armario se asoma un trocito de tela. Ordena a sus guardias que lo abran y allí descubre a la joven del vestido de retales. El príncipe baila con ella, la encuentra más interesante que a ninguna otra y se casa con ella. ¿Qué tal, no? Ya adulta, al pensar que en aquel cuento entendí por qué había significado tanto para mí cuando era niña. Me reveló un arquetipo muy importante en mi vida. Yo probaba un poquito de casi todo lo que podía ofrecerme la vida. Así jamás llegaría a tener un título, pero si adquiría una especie de visión general, esa visión de las cosas llegaría a ser la bastante de mi carrera, a veces a ser la base de mi carrera. Mucha gente somos como la joven del vestido de retales. Sabemos un poco de esto y un poco de aquello, y con ello no podemos obtener un título universitario de persona que anduvo por todas partes y que hizo de todo. En resumidas cuentas, no disponemos de ningún título, pero somos personas interesantes y tenemos cosas interesantes que explicar. El vestido de retales simboliza una conciencia global de alguien que sintetiza, mientras que los demás vestidos hermosos simbolizan la conciencia de un especialista. Ambos puntos de vista son importantes en el funcionamiento de una sociedad sana. En última instancia, no son nuestras credenciales sino nuestro compromiso con un propósito superior lo que nos hace eficientes en el mundo. Los títulos solo son importantes si creemos que lo son. Una noche cené con Bárbara, una amiga mía que es una excelente escritora. Le mencioné a un amigo que nos acompañaba y que trabajaba en una editorial que Bárbara debería escribir una columna mensual en alguna de las principales revistas femeninas. Algo con un título como Perspectivas de Sanación, Noticias de la Tierra, del Corazón o algo parecido. Todos los meses podía escribir algo interesante sobre cómo el hecho de romper con el miedo y avanzar hacia el amor tiene una influencia sanadora sobre algún estado negativo, sea este personal o social. Yo sentía que la columna podía dar esperanzas a la gente. Pero nuestro amigo de la editorial tiene un punto de vista diferente. Bárbara no podía hacer eso, dijo. Ninguna revista se lo publicaría. No tiene, para empezar, ningún título universitario, ni es ni una autoridad. No la verán como una voz autorizada.
Me hubiera gustado poder volverme hacia Bárbara para taparle los oídos. No quería que escuchara aquellas palabras, que creyera ese pensamiento limitado, que se cerrara mentalmente a la posibilidad de los milagros. Recuerdo que hace años, mientras tomaba una taza de café una noche, ya tarde como lo había hecho, muchas veces un amigo me preguntó, ¿cómo puedes hacer eso? ¿No te mantienes despierta toda la noche? Pues esa vez sí que el café me mantuvo despierta toda la noche. Antes nunca había establecido una conexión consciente entre el café, la cafeína y el insomnio. De modo que jamás me había pasado. Tampoco hay necesariamente una conexión automática entre una falta de credenciales y una falta de oportunidades. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué has captado hasta aquí de todo lo que has? Mi vida en unas resumidas palabras. Tu vida, ¿por qué? A ver. Bueno, es que aquí prácticamente te dice de lo que se ha creado como un sistema de creencias con respecto a lo que es el trabajo. Los ciclos universitarios, que es una creencia. O sea, desde que estás pequeño incluso te dicen tus papás o tus maestros, ¿qué quieres ser de grande, no? Ajá. Y hay niños que te dicen, no, pues de hecho ahorita una de las canciones que voy a poner en mi clase, de hecho, de eso trata, ¿qué quieres ser grande? Y aquí la canción dice, ¿qué quieres hacer cuando tengas 33? Se dice, quieres trabajar en una tienda de ropa, ser algún constructor, ser un arquitecto, limpiar las calles, vender fruta, ¿qué quieres ser, no? Entonces eso me recuerda mucho, o sea, pero realmente esa es una pregunta muy importante y que la vemos desde la perspectiva del yo inferior, porque pues aquí te das cuenta, pues son cuestiones que si bien, si uno no las analiza desde una perspectiva superior, pues uno va a decir, pues quiero ser una estrella, como mencionaba, una actriz o un astronauta, que es lo típico entre los niños, pero realmente tienen que, bueno, los niños como que sí resuenan mucho en esa vibración, te dice, yo quiero ser un astronauta, yo quiero ser, entonces a eso va. O sea, no es necesariamente el hecho de que quieran ser o que tengan el título credenciado, sino de que ya lo eligieron conscientemente, ¿no? O sea, de que ellos ya tienen esa perspectiva de que quieren ser. Entonces, pues, de hecho, ahí dice, es un propósito superior lo que nos hace eficientes en el mundo. Pues precisamente es eso. Y lo más interesante, más importante es que independientemente del trabajo que quieras, como te digo, puedes ser un barrendero o un arquitecto, pero aquí ya se lo dice la canción, me encanta porque dice, yo quiero ser feliz y libre. Y con eso empieza la parte, ¿no? Pues precisamente es eso, que uno quiera, que uno, independientemente del trabajo que tenga, pues sea feliz y que sea libre. Independientemente de lo que haya estudiado, la carrera que tenga, la profesión que haya. O sea, igual y ese no es el camino, como ya he dicho muchas veces, ¿no? Yo estudio una cosa, pero finalmente no es eso lo que quiero hacer. Y a eso iba, de hecho, eso por eso decía que es la historia de mi vida, porque pues tú ya sabes y ya lo hemos dicho millones de veces, y creo que a ti te va a pasar en un presente muy cercano. Pues lo mismo, ¿no? Entonces yo estudié turismo, digo, yo respeto mucho a la gente que es de turismo, pero la verdad no es mi ministerio, no es mi vocación. Y no es porque no lo haya experimentado, lo experimenté en carne propia, que es trabajar en esa industria. Y de la nada, como tú después de decirle que es una corazonada o algo, o sea, ya estaba planeado, obviamente, por el universo, crea eso de las clases. Y pues te das cuenta que como dice ahí, es un nuevo corazón, un nuevo trabajo, por eso siempre. Pero no solamente de que, pues, por el hecho de cambiar, sino de que se abrió a eso de ser feliz y de ser libre. Exactamente. Bueno, de alguna manera, ya sabes, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, cuando escucho Leo Abraham Hicks, como leímos el libro de Peace, etc. Cuando tú sabes qué es lo que no quieres, entonces sabes qué es lo que sí quieres. Entonces tú, obviamente, en tu experiencia, probaste turismo y supiste que eso no era lo que querías. Y por tanto, tu deseo era encontrar eso que sí querías. Y finalmente, porque te lo permitiste, encontraste el ser maestro que ahora te encanta. De la misma manera yo, ¿no? Yo probé informática, de hecho todavía lo sigo probando, pero cada vez más estoy haciendo lo que realmente quiero hacer con mi vida. Y como tú acabas de decir, yo realmente siento, porque así lo siento, que en un presente muy cercano ya me voy a dedicar completamente a todo eso.
del conocimiento interior, del despertar, de la conciencia, de la meditación, etcétera. Entonces, qué importante es que no nos